Buenas noches. El doctor José Goldenberg no requiere mayor presentación, es un personaje muy conocido, pero no sobra recordar que fue dirigente fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un hombre de izquierda, yo digo de la izquierda racional. Él militó en el Partido Socialista Unificado de México y militó en el PSUM. Bueno, ese es el PSUM. El otro partido, ¿cuál fue, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. El Mexicano Socialista y luego en los PMS, sí. PMS y luego en el PRD en los primeros años. Y su militancia sindical pues hizo que en algún momento, ya me dirás en qué años, inclusive terminaste con algunos dirigentes, entre mucha gente que fue a la cárcel, terminaste pasándote unos días en el reclusorio Oriente, Pepe. Sí, solamente 5 días en el reclusorio Oriente, porque fuimos, pues nos agarraron en la huelga que teníamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra demanda era por la firma de un contrato colectivo de trabajo. La huelga se alargó, entró la policía y pues fuimos desalojados de la UNAM, y a 6 de los miembros del comité ejecutivo nos abrieron un proceso, nos llevaron a Oriente y afortunadamente luego de 5 días salimos. Bueno, pues con ese antecedente no penal, sino político, José Goldenberg es un personaje inevitablemente asociado a la democracia en México, y habiendo ingresado a lo que fue la autoridad electoral en el año 94, bueno, del 97 al 2003, entiendo que fuiste el presidente consejero de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Fui presidente del Instituto Federal Electoral desde octubre de 1996, en efecto, hasta el 2003, a fines de octubre. O sea, bueno, 7 años. Te tocó la histórica alternancia en que salió el PRI de la presidencia de la República y fue la elección en el último año de la gestión de Ernesto Zedillo, en la que ganó Vicente Fox la presidencia de la República. No, bueno, fueron años de novedades en la materia electoral muy importantes. Seguramente recordarás, Carlos, que en 1997 fueron las primeras elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal. Claro. Y ganó el ingeniero Cárdenas. En 1997 también eran elecciones de Cámara de Diputados. Fue la primera vez en la historia del siglo, bueno, de las últimas décadas del siglo XX, que no hubo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y luego sí, en efecto, en el año 2000 vino la alternancia en el Poder Ejecutivo. Pero fueron una serie de cambios, yo digo, progresivos, que nos ayudaron a todos a aclimatar la coexistencia y la competencia de la diversidad política. Es decir, fueron años, y los que continuaron también, fueron años muy productivos en ese sentido. Bueno, en esa condición, José Goldenberg, Pepe Goldenberg, quise platicar contigo por lo que está haciendo el clima de una nueva discusión en el Congreso a propósito de la reforma política en que está empeñada pues la mayoría en el poder, que es la mayoría de Morena y sus partidos aliados, el PT, el Partido Verde, y en la que pues ha estado muy insistentemente comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero que me digas, como una primera aproximación, digamos, al bosque de lo que es este gran tema,
¿qué te parece que pudiera haber reformas de carácter legal, no sé si constitucional también, en materia electoral? Bueno, leyendo la iniciativa presidencial de reforma constitucional, a mí me parece que el presidente de la República no entiende ni valora lo que pasó en las últimas décadas en México. Es decir, no valora la existencia de un Instituto Nacional Electoral Autónomo que ha permitido que sea la voluntad popular y solo la voluntad popular la que decida quién debe gobernar y cómo debe estar constituido el cuerpo legislativo. Eso que se dice fácil fue una construcción lenta en la que participaron varias generaciones de mexicanos y que finalmente edificó una institución electoral que es una institución del Estado, pero autónoma en el sentido de que no sigue las indicaciones de ningún poder constitucional, tampoco de ningún partido político. Es la única forma de dar garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo a todos, estoy hablando, pues, por supuesto, de los ciudadanos, pero también de los partidos, de los académicos, de la prensa y de los gobiernos. Y esto último es lo que a mí más me preocupa. A mí me da la impresión que al presidente de la República le gustaría contar con una autoridad electoral alineada a su voluntad. Al presidente de la República no le gustan los órganos autónomos porque quiere concentrar el poder, pero si eso sucediera, creo que le estaría haciendo un muy flaco favor a México, en particular a la democracia mexicana. Bueno, creo que vale la pena considerar que, de acuerdo con el estudio que dio a conocer la semana pasada el INEGI, pues el Instituto Nacional Electoral se confirma como la primera institución o la más importante institución pública no gubernamental que tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía. A partir de ahí, creo que vale la pena pues mencionarlo para reforzar lo que acabas de decir, Pepe, pero hablaste de los partidos políticos y en esa iniciativa la idea que ha expresado el licenciado López Obrador es que los consejeros del Instituto Nacional Electoral deben ser electos en una especie de consulta ciudadana, que sea el pueblo, dice, quien elija a los consejeros. Actualmente el procedimiento es finalmente resuelto en el Senado sobre propuestas, comparecencias de candidatos. ¿Qué piensas de que los futuros consejeros fueran electos por eso que le llaman voluntad popular? Es decir, igual que los diputados o igual que los gobernadores o los alcaldes. Yo creo que a mucha gente le podría sonar esto bien de primeras, pero creo que hay que explicar. Los consejeros, o mejor dicho, los candidatos a ser consejeros electorales, no tienen la posibilidad ninguna de hacer campaña a lo largo y ancho del país. Los únicos que tienen elementos materiales y humanos para hacer una campaña de Tijuana a Mérida y de Oriente a Occidente son los partidos políticos, de tal suerte que esos candidatos a consejeros tendrían que buscar el auxilio, la protección y la tutela de algún partido político para ganar una elección. Es decir, y además tendrían que buscar, al pasado. Perdón, además algún financiamiento, porque viajar cuesta. No, sí, bueno, pero aunque hubiera un financiamiento público para ello, Carlos, no puede una persona viajar a lo largo y ancho del país autopromoviéndose. Eso es lo primero. Es decir, van a ser de nuevo rehenes o correas de transmisión de partidos políticos. Pero además el presidente lo que propone es que él proponga 20 nombres, el Congreso 20 nombres y la Suprema Corte 20 nombres. Supongamos en un extremo que los 7 consejeros triunfadores fueron propuestos por el presidente de la República. Bueno, pues volveríamos
a lo que hemos estado intentando evitar en los últimos 20 o 30 años en nuestro país. Lo que necesitamos es una autoridad, insisto, autónoma. ¿Cómo se eligen ahora? Ahora sale una convocatoria. Los precandidatos se inscriben. Hay un comité técnico que los evalúa. Ese comité técnico está integrado por 3 personas que nombra la JUPOPO, 2 las nombra la Comisión de Derechos Humanos y 2 el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ellos hacen quintetas y sobre esas quintetas la Cámara de Diputados tiene que decidir por mayoría calificada de 2/3 partes. Es decir, el último eslabón es un eslabón político que reclama de acuerdos entre los partidos para nombrar a esos consejeros. Y es una fórmula que ha dado resultado. Es decir, cuando tú hablas de la alta estima que hay entre la ciudadanía en relación al Instituto Nacional Electoral, pues creo que tiene que ver porque los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, entiende que gracias a esa institución electoral, hoy los ganadores y perdedores no dependen de la autoridad, dependen de los votos ciudadanos. Y eso lo hemos visto elección tras elección. Y no dependen propiamente de ningún partido político, más allá de que los partidos estén representados en el Congreso. Bueno, pero además, digamos, hay datos muy fuertes en ese sentido. De las últimas 4 elecciones presidenciales, 3 las han ganado candidatos postulados desde la oposición. Eso algo nos quiere decir, que la autoridad electoral está actuando bien, por un lado, y por otro lado, por eso daría para otro programa, pues que gobernar en nuestro país desgasta a los propios gobiernos, porque han estado defraudando pues muchas de las expectativas que ellos mismos generan, pero eso es asunto de otro costal, digamos, ¿no? Bueno, José Woldenberg, doctor José Woldenberg, sociólogo él, doctorado en ciencias políticas, profesor de la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Yo te pido que permanezcas aquí para que continuemos la conversación, porque te quiero plantear y con que yo no sé cuántos funcionarios del INE ganen más que el presidente de la República, porque es uno de los elementos que se manejan para transformar esa institución. ¿Aguantas aquí? Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe Woldenberg, gracias a ustedes y no se pierda la continuación mañana.